¿Te imaginas ver cómo un barco entero desaparece en un segundo bajo una ola gigante? Es un espectáculo aterrador que las cámaras han logrado capturar en toda su crudeza. Un muro de agua de más de 20 metros se alza como una pared viva, negra y furiosa, y se traga la cubierta mientras la tripulación grita órdenes que ya no sirven para nada. Las imágenes muestran la proa levantándose hasta el cielo antes de desplomarse como un martillo, rompiendo ventanas, doblando mástiles y dejando el motor expuesto a un diluvio que apaga todo. El oleaje, reforzado por vientos de más de 100 kilómetros por hora, no da tregua, y cada embestida es como un puñetazo que deforma el casco. En un solo minuto, lo que era un buque de acero de 30 metros se convierte en un amasijo de restos flotando entre espuma marrón y fragmentos de redes. Este tipo de escenas no son películas, son grabaciones reales que enseñan la brutal indiferencia del mar, donde basta un error de cálculo o un parte meteorológico ignorado para que una tripulación entera quede a merced de un monstruo líquido que no perdona. Y por cierto, nos ayudas si le das un like y te suscribes para no perderte más relatos reales de la vida en alta mar. ¿Sabías que un solo error al calcular el peso del hielo puede condenar a toda una tripulación? El caso del barco Destination es la prueba más cruel de ello. Este pesquero de casi 30 metros se hundió en 2017 en el mar de Bering con sus 6 tripulantes a bordo, dejando una tragedia grabada en los anales de la pesca extrema. El informe oficial reveló que el barco zarpó ya con más de 15 toneladas de hielo acumulado en cubierta, como si llevara encima un edificio de 2 plantas. Imagínate maniobrar con todo ese lastre mientras el viento sopla a más de 70 kilómetros por hora y las olas chocan con fuerza suficiente para quebrar un contenedor. Los radares meteorológicos ya advertían de una tormenta brutal, olas de hasta 8 metros, temperaturas bajo cero y ventiscas que congelaban en minutos cualquier superficie expuesta. Pero la presión comercial por no perder la cuota de pesca empujó al capitán a arriesgarse. Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, el hielo acumulado en los bordes del casco desestabilizó el barco de forma letal. Bastó un balanceo más violento para volcarlo en menos de 30 segundos. Los registros de la Guardia Costera muestran la angustia del último intento de llamada, interrumpida por el rugido del viento. No hubo tiempo para activar la balsa ni lanzar bengalas. Encontraron restos del barco flotando junto a ropa de trabajo congelada. Esta tragedia no solo fue un fallo humano, sino la demostración brutal de lo implacable que es el Bering. Un cementerio marino donde el hielo es un asesino silencioso y las decisiones apresuradas suelen pagarse con vidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un viento huracanado puede volcar un pesquero en segundos, como si fuera un simple juguete? No es exageración. Las ráfagas de más de 120 kilómetros por hora tienen la fuerza suficiente para empujar un barco de 200 toneladas de costado hasta hacerlo zozobrar sin remedio. En alta mar, los vientos huracanados se forman por enormes diferencias de presión que aceleran las corrientes de aire hasta volverse auténticos látigos invisibles. Cuando un pesquero queda atrapado en estas condiciones, el viento no solo golpea las velas o las estructuras, crea olas de hasta 15 metros que llegan con periodos tan cortos que no hay tiempo de maniobrar. Imagina un capitán tratando de virar con su timón mientras el viento le empuja a 40 nudos por hora hacia un crestón que se rompe como un tsunami en miniatura. Hay casos documentados donde la ráfaga inicial rompió las antenas de comunicación y arrancó las compuertas del puente, dejando a la tripulación sin forma de pedir ayuda. En 2004, un pesquero japonés de arrastre se volcó en el mar de Okhotsk tras una tormenta con vientos de categoría ciclónica. La ráfaga más fuerte, estimada en 140 kilómetros por hora, tumbó el barco en menos de un minuto, arrastrándolo junto con redes, aparejos y decenas de toneladas de pescado. Solo uno de los 22 tripulantes logró aferrarse a un bidón
y sobrevivió más de 6 horas en aguas a 2 grados, perdiendo dedos por congelación. Otro dato impactante. Muchos barcos más pequeños tienen francobordo, la distancia entre la línea de flotación y la borda, de apenas 1,5 metros cuando van cargados. Una ola levantada por un viento huracanado puede superarles de largo y literalmente llenarlos de agua en segundos. Por eso, en muchos puertos, se exige a los patrones firmar su plan de ruta y sus previsiones meteorológicas antes de salir, para evitar tragedias anunciadas. Pero la presión económica, las fechas límite y la ilusión de una buena marea pueden más que el sentido común. El viento huracanado es un enemigo invisible, impredecible, que convierte el mar en un campo de batalla donde incluso el barco más moderno y fuerte puede quedar panza arriba en un abrir y cerrar de ojos. Y si el viento huracanado ya suena mortal, imagina enfrentarte a lo que llaman la tormenta perfecta, el fenómeno que selló el destino del Andrea Gale y su tripulación en 1991. Este pesquero de casi 22 metros salió de Gloucester, Massachusetts, rumbo a los ricos caladeros del Atlántico Norte, buscando pez espada en un viaje rutinario que se transformó en pesadilla. Lo increíble fue la conjunción de 3 sistemas meteorológicos: un ciclón tropical, un frente frío del Ártico y una baja presión del Atlántico que se fusionaron para crear un monstruo con vientos de más de 160 kilómetros por hora y olas de hasta 30 metros. 30 metros. Como un edificio de 10 pisos rompiéndose en crestas blancas que se derrumbaban con un estruendo ensordecedor. El Andrea Gale no tenía forma de escapar. El parte meteorológico cambió radicalmente en cuestión de horas, y la radio de a bordo se convirtió en un hilo de súplicas y actualizaciones frenéticas. Se dice que el capitán Billy Tyne intentó huir hacia el este, alejándose de la costa para evitar el peor embate, pero se encontró con el centro mismo del infierno líquido. Los registros de boyas cercanas marcaron presiones tan bajas que hasta los meteorólogos quedaron helados. Condiciones dignas de un huracán de categoría 1, pero con la imprevisibilidad de un sistema híbrido. El Andrea Gale emitió su última comunicación informando de averías graves y de la imposibilidad de mantener el rumbo. Después, silencio absoluto. Cuando la guardia costera llegó al área, solo encontró bidones de combustible, partes de la cubierta y chalecos flotando entre espuma gris. Ninguno de los 6 tripulantes fue jamás recuperado. Esta tragedia no es solo famosa por Hollywood. Se estudia en academias náuticas como ejemplo extremo de cómo el mar puede combinar fuerzas incontrolables en un solo evento letal. La tormenta perfecta se convirtió en un recordatorio brutal de que la tecnología, el radar y la experiencia del capitán a veces no son rivales para un océano decidido a borrar un barco del mapa en cuestión de minutos. Y no hace falta un monstruo meteorológico para hundir un barco. A veces basta con la traición silenciosa de las llamadas olas monstruo, esas paredes de agua que aparecen sin aviso y pueden partir un casco en 2 como si fuera de cartón. Durante décadas, se pensó que eran leyendas de marineros, historias para asustar aprendices. Pero en 1995, la ola Draupner, frente a Noruega, fue medida con instrumentos. 25,6 metros de pura furia marina. Una única ola descomunal que se elevó el doble de la altura del oleaje medio de la tormenta. Desde entonces, se han documentado cientos de estas bestias, capaces de destrozar la proa, arrancar mamparos y lanzar contenedores como proyectiles. Los ingenieros navales saben que las olas normales tienen patrones más o menos predecibles, pero estas surgencias repentinas son el resultado de la interferencia constructiva de varios trenes de olas. Se suman y se vuelven gigantes. Un estudio de la Agencia Europea Espacial encontró más de 10 olas superiores a 20 metros en solo 3 semanas usando satélites,
demostrando que estos fenómenos no son raros en absoluto. En 2001, el pesquero francés La Pérouse navegaba al sur de Islandia cuando una ola monstruo destrozó el puente de mando y mató a 2 tripulantes al instante, dejando al resto peleando contra el agua helada que inundaba los compartimentos. El casco se partió literalmente por la tensión al ser levantado por la ola y caer de plano. Muchos pesqueros no están diseñados para resistir semejante golpe. El acero puede doblarse como un alambre cuando miles de toneladas de agua caen en un solo instante. Por eso hoy se instalan sensores en la proa y cámaras de alta velocidad que transmiten en vivo a centros de control en tierra, intentando predecir lo impredecible. Pero en el corazón del mar, lejos de cualquier ayuda, la única defensa sigue siendo la experiencia del capitán y la suerte, porque una sola ola monstruo basta para tragarse un barco entero en un suspiro, dejando a la tripulación con apenas segundos para darse cuenta de que ya no hay escapatoria. Y si hablamos de infiernos en el agua, el Mar del Norte se lleva la palma con su reputación como uno de los calderos más mortales para los pesqueros. Aquí no solo son las tormentas, sino las aguas heladas y el clima impredecible los que convierten cada salida en una ruleta rusa. Imagina un mar con temperaturas de 2 a 8 grados incluso en primavera, capaz de provocar hipotermia en menos de 10 minutos. Hay registros de embarcaciones volcadas donde la tripulación, al ser arrastrada por las olas, apenas tenía tiempo para sujetarse antes de perder la conciencia. En 2013, el pesquero británico Purbeck Isle se hundió en aguas agitadas. Las investigaciones indicaron que las olas de 5 metros golpeaban con periodos tan cortos que no permitían maniobra alguna, y que un cambio repentino de viento viró la nave de costado. El agua entró a borbotones en la sala de máquinas, dejando sin potencia al motor principal. Cuando intentaron lanzar las balsas salvavidas, el ángulo era tan inclinado que se deslizaron al mar sin inflarse. Solo uno de los 3 tripulantes logró sujetarse a un bidón y flotar lo suficiente para ser encontrado, tiritando y al borde del colapso. El Mar del Norte tiene otra trampa mortal: corrientes fuertes que se mueven a más de 5 nudos, capaces de arrastrar en segundos incluso a nadadores entrenados. En 1990, el pesquero holandés Cornelis Johannes volcó tras un golpe de mar lateral que lo hizo girar sobre su eje. La tripulación cayó al agua helada con sus trajes de faena y botas pesadas. 3 de ellos se ahogaron antes de poder siquiera quitarse el calzado. A diferencia de otras zonas, aquí las tormentas se forman tan rápido que las predicciones meteorológicas tienen márgenes de error de hasta 100 kilómetros. Un capitán puede ver cielos relativamente claros y, en una hora, encontrarse con rachas de 90 kilómetros por hora y un oleaje que rompe ventanas blindadas. Otro dato brutal: la Guardia Costera de Noruega y el Reino Unido tiene algunos de los rescates más complicados del mundo en esta zona. Los helicópteros que operan en estas misiones cuentan con cabrestantes reforzados porque las ráfagas pueden golpear con tanta violencia que la grúa se balancea como un péndulo, haciendo casi imposible izar a los náufragos. Hay vídeos reales donde se ve a rescatistas luchando contra olas que revientan contra el fuselaje del helicóptero, mientras un marinero empapado y casi inconsciente se aferra al arnés. En medio de todo eso, muchos barcos pesqueros siguen saliendo a diario, porque el Mar del Norte es rico en bacalao, lenguado y camarones, y la pesca es el sustento de miles de familias. Esa tensión entre necesidad económica y peligro mortal se ve en cada decisión: zarpar o no zarpar, recortar gastos en mantenimiento o invertir en seguridad. Para muchos, no es opción. Salen igual. Y así, cada temporada, el Mar del Norte sigue cobrando su cuota de naufragios, cuerpos desaparecidos y familias que se quedan esperando un barco que nunca regresa. Pero no siempre es el viento o el oleaje quienes deciden el destino de un pesquero.
A veces es la propia ambición humana, como cuando se sobrecarga el barco hasta convertirlo en su propia tumba flotante. Este error mortal es más común de lo que muchos creen, impulsado por cuotas de pesca, precios altos de mercado y la presión de hacer rentable cada salida. Imagina un barco diseñado para 50 toneladas cargando 80. La línea de flotación se hunde tanto que las olas no necesitan ser gigantes para barrer la cubierta. Basta un oleaje moderado para llenar de agua las bodegas y perder estabilidad. En 2008, el pesquero sudcoreano número 1 In-sung se hundió en el helado mar de Ross, en la Antártida, tras embarcar un exceso de pescado y hielo. Con cada hora, el hielo se formaba en redes, aparejos y la propia carga, sumando toneladas no previstas. En cuestión de minutos, el barco perdió su centro de gravedad y volcó. Murieron 22 de sus 42 tripulantes, muchos atrapados en los camarotes inundados. Otro ejemplo escalofriante ocurrió en 2014 con el pesquero ruso Dalny Vostok. Este barco, con más de 130 tripulantes, zarpó en el mar de Ojotsk cargado hasta el límite. La investigación posterior reveló que la bodega iba con 1.500 toneladas de pescado, cuando su capacidad máxima real era mucho menor. A esa carga se sumaba el hielo que se formaba en la superestructura a temperaturas de menos 20 grados Celsius. Cuando las olas lo golpearon de costado, no tuvo margen para recuperar el equilibrio. El volcamiento fue tan violento que solo 63 personas sobrevivieron. Algunos lograron lanzarse al agua helada, donde la vida útil sin traje de inmersión es de menos de 5 minutos antes de la inconsciencia. Lo más terrorífico es que muchas veces los propios dueños de las embarcaciones presionan para estas sobrecargas, ofreciendo incentivos económicos o aplicando sanciones si la pesca no cubre expectativas. En algunas regiones del Pacífico Sur y el Atlántico Norte, las inspecciones portuarias son tan laxas que se permite salir con bodegas literalmente rebosantes. Una vez en alta mar, las redes arrastran todo lo que pueden, sin control ni registro real del peso. Esto no solo es un problema de seguridad, es también una de las causas de la sobrepesca más agresiva del mundo. Y el resultado es siempre el mismo: barcos con el francobordo reducido a un suspiro, donde basta una ola de 4 metros para convertir la cubierta en una piscina mortal. Donde la sala de máquinas se inunda antes de que el motor pueda apagarse, y la tripulación lucha en vano por alcanzar una salida mientras el barco gira y se hunde. Un error humano, multiplicado por la codicia y la falta de regulación, convierte cada bodega llena en una posible trampa mortal en medio del mar. Y si quieres ver el terror en estado puro, basta con observar las imágenes reales de barcos inclinándose hasta volcar, captadas por las cámaras de la propia tripulación o por helicópteros de rescate. Son escenas que hielan la sangre. Un pesquero de acero de 40 metros ladeándose 45 grados mientras las olas azotan el puente, el agua arrastrando redes, cajas de pescado y a veces a los propios hombres que no logran sujetarse. En uno de los vídeos más conocidos, grabado en el Atlántico Norte, se ve cómo la cubierta desaparece bajo un manto de espuma, mientras los marineros corren en vano hacia el lado alto, intentando contrarrestar el escoramiento. Pero es inútil. Cada ola que rompe añade toneladas de agua en cubierta. Las bombas de achique no dan abasto, y en menos de un minuto el barco se tumba de costado, como si perdiera el equilibrio para siempre. En Japón, un vídeo de 2011 muestra a un pesquero de arrastre en plena tormenta, su proa levantándose casi vertical, para luego caer con un golpe sordo que parte la estructura delantera. El capitán gritaba órdenes imposibles: cortar las redes para aligerar peso, cerrar escotillas ya rotas, mientras la cámara temblaba con cada embestida del mar. Al final, la grabación se corta con un golpe seco cuando la ola rompe el ventanal del puente. En Noruega,
se han filmado barcos con el francobordo desapareciendo entre las olas, con solo los mástiles y antenas visibles antes de que se hundan. Esas imágenes sirvieron para obligar a las empresas pesqueras a reforzar las compuertas y rediseñar los canales de drenaje de cubierta, porque antes bastaba una bodega medio llena para que el agua no encontrara salida y actuara como lastre mortal. En algunos puertos se exhiben grabaciones de entrenamiento donde se ve el peligro de escorarse incluso sin tormenta. Maniobras bruscas con el timón o cambios de peso mal calculados pueden hacer que la embarcación adquiera un ángulo imposible de corregir. Un estudio de la Universidad de Southampton reveló que el 30% de los naufragios de barcos pesqueros en el Atlántico Norte entre 1990 y 2010 ocurrieron por pérdida de estabilidad, no por colisión ni incendio. Eso significa que incluso sin olas gigantes ni vientos huracanados, el propio diseño o manejo del peso a bordo pueden ser letales. Y si esas imágenes de barcos volcándose ya parecen pesadillas, espera a sumergirte en la realidad del mar de Bering, un lugar tan implacable que ha sido apodado la tumba helada de barcos enteros. Aquí, el frío no es un simple inconveniente, es un asesino silencioso que transforma cada gota de agua en hielo, sumando toneladas sobre cubierta hasta hacer crujir las vigas de acero. Durante la temporada de cangrejo real, los pesqueros compiten por cuotas millonarias, sabiendo que la ventana de pesca es corta y que las tormentas pueden surgir en horas. El hielo marino se adhiere a las barandillas, redes, luces de navegación y hasta a las propias personas, obligando a los marineros a salir con mazos y palas para golpearlo antes de que desequilibre el barco. En 2008, el Alaska Ranger, un barco factoría de 70 metros, se hundió tras una inundación repentina en plena noche. La temperatura del agua era de menos 1,7 grados Celsius, suficiente para provocar hipotermia letal en 3 minutos sin traje de inmersión. De los 47 tripulantes, murieron 5, pero los supervivientes contaron cómo flotaban entre hielo y trozos del barco iluminados solo por las luces de rescate. Otro naufragio célebre fue el del Destination, del que ya hablamos, donde el hielo acumulado en cubierta superaba las 15 toneladas antes de volcarlo sin remedio. El mar de Bering también es escenario de olas monstruo más frecuentes de lo que se admite oficialmente. Boyas de monitoreo han registrado oleajes de más de 20 metros en tormentas, combinadas con tifones extratropicales. Imagina estar en un puente de mando sacudido como un coche de juguete, mientras las ventanas revientan por la presión del agua. Hay grabaciones de barcos que parecen trepar una pared líquida para luego caer con tanta fuerza que se apagan los motores por el impacto, dejando la nave a merced del oleaje. Pero más allá de las olas y el hielo, el frío mismo es letal. La ropa se congela en capas rígidas, la maquinaria falla, los sistemas hidráulicos se bloquean y hasta los cabrestantes de acero se quiebran como cristal. La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene bases aéreas dedicadas a rescatar pesqueros en el Bering, con helicópteros entrenados para volar en tormentas de nieve y aterrizar en cubiertas en movimiento. Aún así, no siempre llegan a tiempo. Hay decenas de barcos hundidos cuyo último registro es un Mayday, entrecortado por el viento. Y todo esto ocurre por una sencilla razón. El Bering es increíblemente rico en pesca. Cangrejo real, bacalao del Pacífico, abadejo, millones de dólares en cada temporada. Es un lugar donde se juega la vida a cambio de llenar las bodegas y regresar con historias que pocos creerían. Y demasiadas veces, esas historias se quedan contadas solo por las aguas heladas que guardan sus secretos bajo un manto gris e indiferente. Si te ha impresionado todo lo que ocurre en alta mar, no te vayas sin apoyar este canal. Dale like para que más gente descubra estas historias reales. Suscríbete si quieres seguir explorando los secretos y peligros del océano conmigo. Y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más o si conoces otras historias de naufragios.
Nos vemos en el próximo viaje al corazón salvaje del mar.